Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Alegría González y les vengo a hablar sobre las aminas biogénicas en los alimentos. En esta presentación, el artículo hablará sobre todo lo que tenga que ver con las aminas biogénicas y cómo se encuentran en los alimentos, entre más cosas. ¿Qué son las aminas biogénicas? Las aminas son compuestos orgánicos que derivan del amoníaco. Las aminas biogénicas también son conocidas como aminas biológicamente activas o aminas biógenas, y son compuestos orgánicos de bajo peso molecular que contienen nitrógeno. En su forma natural están presentes en alimentos como el queso, vino, cerveza, alimentos, vegetales, pescado y carnes rojas. Las aminas biogénicas se producen mediante una descarboxilación bacteriana de los aminoácidos en los alimentos. O sea, se forman por la transformación de los aminoácidos que se encuentran en los alimentos. Su concentración en los alimentos depende de varios factores. Estos factores son su proceso de fabricación, donde se incluye la higiene de las materias primas, la composición bacteriana, las condiciones de fermentación y la duración de fermentación. Podemos darnos cuenta que la formación de las aminas biogénicas no se forman de la nada, sino hay factores que las inducen a que éstas se formen, o también va a haber factores que van a ir en contra de su producción. Si se ingiere en cantidades bajas, no va a tener efectos nocivos para la salud, pero si se ingieren las aminas biogénicas a concentraciones altas, sí va a tener efectos dañinos. Para regular los niveles de aminas biogénicas en los alimentos, o más bien para reducir los niveles de aminas biogénicas en los alimentos, hay varios métodos, como por ejemplo el envasado, aditivos, mediante presión hidrostática, irradiación, pasteurización, el ahumado, cultivo iniciador, oxidación de aminas biogénicas formadas y mediante la temperatura. Creo que estos son procesos que todos conocemos y que más adelante vamos a ver con detalle. Como sabemos, y creo que los que más hemos escuchado es sobre el ahumado, que yo creo que todos hemos escuchado sobre eso. Es un proceso en donde el alimento se pone a temperatura como a temperaturas altas, pero lo que lo hace ahumado es el humo del fuego que se produce. La pasteurización también la conocemos, y más adelante vamos a explicar sobre la presión hidrostática, la irradiación y otros procesos. Hablemos de las aminas biogénicas. Como ya mencioné, las aminas biogénicas son compuestos con carbono y nitrógeno. Están presentes en algunos alimentos. Las aminas biogénicas en los alimentos se han estudiado porque a cantidades altas tienen una potente toxicidad en los humanos y obviamente afectan en la calidad de los alimentos. Algunos ejemplos de aminas biogénicas son la histamina, tiramina, feniletilamina y putrescina, entre otras. Las aminas oxidasas que se encuentran en el intestino pueden llegar a desintoxicar pequeñas cantidades de aminas biogénicas, pero no son suficientes cuando hay una alta cantidad de estas.
y eso lleva a problemas de salud graves, como por ejemplo náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, sarpullido, picazón, dolor de cabeza e hipertensión. Pero bueno, todo esto depende de la cantidad de aminas biogénicas que fueron ingeridas y de la sensibilidad de la persona. Como sabemos, esto siempre, la toxicidad de algo siempre va a depender de la dosis y también de la persona. Siempre va a depender de eso. Hablemos de las formas de detectar aminas biogénicas. Existen dos formas para detectar las aminas biogénicas. La primera es mediante la detección de microorganismos que tienen la capacidad de producir aminas biogénicas. Y la segunda forma es mediante una cuantificación directa de aminas biogénicas. Se puede verificar que se están formando aminas biogénicas mediante el cambio de color en los alimentos y el pH del medio. La mayoría de los métodos para la detección de las aminas biogénicas son a base de la cromatografía. La cromatografía son técnicas que tienen como objetivo o como fin separar la mezcla basándose en las diferentes capacidades de interacción de cada componente en otra sustancia. Así como se ve en la imagen de la derecha, eso es una cromatografía donde se ve claramente cómo se separa la mezcla. Hablemos de los factores o formas que afectan la formación de aminas biogénicas en los alimentos. Y bueno, como yo lo había mencionado, las aminas biogénicas en los alimentos fermentados se ven principalmente afectados por varios factores en el proceso de fabricación. Por ejemplo, la higiene de las materias primas, la composición microbiana y la condición y duración de la fermentación. Esto quiere decir que las aminas biogénicas se van a ver afectadas cuando se mantiene una buena higiene en las materias primas de los productos que la puedan contener. También va a depender de la composición microbiana y en cómo fue fermentado y cuánto tiempo se fermentó. Hablemos de la temperatura y el pH. La temperatura y el pH son factores importantes en la formación de aminas biogénicas, ya que un cambio en el almacenamiento o durante su proceso afecta en los productos. Por ejemplo, se ha descubierto que 25 grados es la temperatura ideal para que la Morganella morgani produzca histamina en el pescado. Esto lo vamos a ver más adelante sobre el pescado y la histamina y qué es lo que provoca o qué es como tal. Otro ejemplo es que es mayor el contenido de tiramina producida por Carbonbacterium divergens en la mezcla de carne y grasa que la producía a 15 grados. Otro ejemplo es que en la elaboración del vino se aumenta el pH, puede aumentar la acumulación de aminas biogénicas. Bueno, hablemos otra vez de las aminas biogénicas en los alimentos. Recordemos que las aminas biogénicas en los alimentos van a ser diferentes por cada tipo de producto alimenticio.
Todo esto está manipulado por la naturaleza y disponibilidad de los microorganismos en los alimentos. Vuelvo a mencionar que las aminas biogénicas están presentes al alimentos como el queso, verduras, pero verduras fermentadas, pescado, vino, productos pesqueros, productos cárnicos secos y las salchichas, pero principalmente en el queso y el pescado. Es donde, según estudios, se han encontrado los más altos niveles de aminas biogénicas. La mayoría de los casos de intoxicación alimentaria por aminas biogénicas son causadas por la histamina y la tiramina. Más adelante vamos a hacer hincapié en estos dos compuestos. Hablemos del pescado y los productos pesqueros. La histamina, tiramina, cadaverina y putrescina son las aminas biogénicas más comunes que se llegan a formar en los mariscos. La temperatura y su duración del almacenamiento afecta la formación de aminas biogénicas en los productos pesqueros. Por ejemplo, son mayores las concentraciones con almacenamiento en mayor temperatura que a menos temperatura. Los productos pesqueros donde según estudios se ha detectado grandes cantidades de histaminas son la salsa de pescado, la pasta de pescado, la pasta de gambas, las anchoas fermentadas y el pescado seco. Hablemos de los embutidos, el queso y el vino. Para la fermentación de salchichas se utilizan cultivos iniciadores como las bacterias del ácido láctico, los cocos, coagulasa negativos, la levadura y el moho. Y todos estos tienen la capacidad de desarrollar aminas biogénicas. Por ejemplo, la tiramida es producida por las bacterias del ácido láctico. La formación y concentraciones de las aminas biogénicas son diferentes según el tipo de producto y quién lo fabrica. O sea, aquí influye mucho la marca y cómo es que la fabrican, o la calidad de las materias primas, los ingredientes, los aditivos, el diámetro de la salchicha y la técnica de maduración. Hablemos del queso. El proceso de elaboración del queso lleva a una condición ideal para la formación de aminas biogénicas, ya que las actividades de la descarboxilasa en los aminoácidos puede iniciar desde el proceso de maduración y bueno, también influyen otros factores. En factores como
El uso de iniciadores y enzimas, el tratamiento de la leche, el pH, la temperatura y el tiempo de maduración. La presencia de oxígeno, la actividad del agua, la humedad y la disponibilidad de los microorganismos que influyen en la formación de las aminas biogénicas. Si hablamos de productos de soya fermentada y vegetales fermentados, la salsa de soya es producida por la hidrólisis de la proteína de la soya. Entonces, por lo mismo, tiene niveles altos de aminas biogénicas como la histamina y la tiramina. El chucrut es el resultado de la fermentación de las hojas de col. Es un alimento que lo consumen gracias a numerosos beneficios para la salud, por ser una fuente de vitaminas y minerales. Pero lo que la gente no sabe es que tiene aminas biogénicas como la histamina, tiramina, putrescina, cadaverina, espermina y espirmidina. Hablando del vino, las aminas biogénicas que están presentes en el vino son la histamina, la feniletilamina, tiramina, putrescina, cadaverina, espermidina, serotina, triptamina y agamatina. Pero la que se ha encontrado más abundante es la putrescina. Se ha visto que el vino blanco tiene niveles más bajos de aminas biogénicas que el vino tinto. Esto es porque es diferente el tipo de fermentación. Efecto de aminas biogénicas y la reducción de aminas biogénicas. Cuando hay una baja cantidad de aminas biogénicas en los alimentos, no van a ser un riesgo para la salud, ya que pueden ser desintoxicadas por la enzima aminooxidasa en el intestino. Pero si hay cantidades altas o no hay capacidad de desintoxicar por alguna inhibición o alteración en la aminooxidasa, las aminas biogénicas se pueden formar en metabolitos tóxicos que llevan a problemas en la salud de las personas. En cuanto a la reducción de aminas biogénicas, hablemos del envasado. La vida útil de un alimento es el tiempo que transcurre entre la producción o envasado del mismo y el punto en el que se pierden sus cualidades físico-químicas y o organolépticas. Y así deja de ser seguro para el consumidor, o sea, el tiempo que transcurre desde su elaboración hasta que ya no sirva. El dióxido de carbono en el envasado en atmósfera modificada tiene un papel importante en la extensión de vida útil de los alimentos, porque inhibe el crecimiento microbiano de las bacterias que forman histamina.
El envasado al vacío a bajas temperaturas lleva a una menor concentración de aminas biogénicas que el producto que no está envasado al vacío. Recordemos que el envasado al vacío es un método en el que le extraen todo el aire al producto que va empaquetado, y esto con el fin no mata microorganismos, hay que aclararlo, sino que este método va a reducir, o sea, va a ralentizar la formación de estos microorganismos. Hablemos de los aditivos. Ya está demostrado que usar conservadores y aditivos en los alimentos puede inhibir la formación de aminas biogénicas. Por ejemplo, en las salchichas fermentadas disminuye la concentración de aminas biogénicas. Cuando se utiliza un cultivo iniciador que contiene 5 a 1% de azúcar, también hay estudios que dicen que el 6% de sal en las salchichas puede reducir los niveles de tiramina, putrescina, cadaverina y feniletilamina. El éxito de la sal también se ha puesto a prueba y ha funcionado en la fabricación del queso. Es por eso que... no, creo que nunca hemos encontrado un queso salado, pero el queso sí trae sal, creo. Hablemos de la presión hidrostática. Cuando existe una alta presión hidrostática, se reduce la población de bacterias y por ende la formación o acumulación de aminas bioquímicas en los productos alimenticios. Por ejemplo, se ha demostrado que el queso que tiene un menos nivel de aminas biogénicas es el que es elaborado con leche tratada a alta presión, y tiene más concentración de aminas biogénicas el queso que es elaborado con leche cruda. Entonces, se puede decir que la reducción de aminas biogénicas va a depender de la intensidad de la presión que se aplica. Como lo mencioné, la producción o los factores que impiden el crecimiento de aminas biogénicas va a depender mucho de muchas cosas. Hablemos de la irradiación y pasteurización. La irradiación es una técnica que permite conservar los alimentos en mejores condiciones por más tiempo, cuando elimina los microorganismos que podrían llegar a ser nocivos para el ser humano. En algunas ocasiones la irradiación en el procesamiento de alimentos ayuda a la reducción de aminas biogénicas, ya que reduce los niveles de histamina, tiramina, cadaverina y putrescina. Por ejemplo, el pollo, la carne de res y la carne de cerdo que son tratados con irradiación han demostrado una gran reducción de la concentración de las aminas biogénicas. Hablemos de la pasteurización. La pasteurización puede prevenir la formación de aminas biogénicas en los alimentos procesados y no solo puede reducir los niveles de concentración de aminas biogénicas, sino también puede reducir sus cepas productoras. Por ejemplo, el procesamiento terminó y la pasteurización de la leche antes de hacer queso ha demostrado una reducción considerable de las aminas biogénicas.
Hablemos de la temperatura. Como ya lo había mencionado, la temperatura tiene un papel importante en la formación de aminas biogénicas, ya que al momento de procesar y almacenar previene o inhibe su formación. Por ejemplo, en el pescado se recomienda una temperatura inferior a 4 grados o inferior para su procesamiento y almacenamiento y así evitar que se forme la histamina. Hablemos de los métodos de detección. Los métodos de detección de aminas biogénicas se pueden clasificar en dos: la detección de las aminas biogénicas y la detección de microorganismos aminoácido descarboxilasa. La primera es la detección basada en amina biogénica, en el que los métodos que se utilizan son la cromatografía líquida de alta resolución, la cromatografía de gases, la cromatografía en capa fina, la cromatografía en intercambio iónico, los biosensores y la electroforesis capilar. Hablemos de otro método de detección, que es la detección basada en microorganismos de descarboxilasa de aminoácidos. Este tipo de detección de aminas biogénicas consiste en indicadores de pH y sustrato que se pueden usar para identificar la agregación de aminas biogénicas. En función del cambio de color del medio. Solo que en este caso se ha descubierto que los métodos básicos en medios de cultivo no son confiables y aparte se llevan mucho tiempo, porque pueden llegar a tener resultados con falsos positivos o falsos negativos. Y bueno, eso fue todo sobre las aminas biogénicas en los alimentos. Pudimos darnos cuenta, como en otros videos, en otros artículos, que cosas como estas también va a depender mucho de muchos factores, ya sea que esto los beneficien o afecten su procesamiento, y también de la dosis, y va a depender también del organismo vivo en el que esto se presente o sean inducidos. Y gracias.